Vamos a continuar leyendo la palabra. Génesis, Éxodo capítulo 13. Oh, my God. Aquí Éxodo, estamos, aquí estamos. Éxodo capítulo 13. Antes de, a ver si puedo abrir esto un poco. Aquí. Ok. Éxodo capítulo 13. Y me salió dividido. Vamos a ponerlo otra vez. Ok. Empezamos aclarando. El capítulo 13 empieza el proceso de la salida. Recuerden que en el día anterior, o sea, durante la noche, ellos estuvieron, en el capítulo 12, dice que estuvieron comiendo la Pascua, celebrando la Pascua, comiéndose aquel cordero. Debían comérselo en esa noche, durante esa tarde, tuvieron que estar comiendo el cordero y comiendo pan sin levadura y comiendo con hierbas amargas, ¿ok? Ellos tenían que estar haciendo esa noche. Esa noche pasaba el espíritu de la muerte. Recuerde, donde había la sangre, el espíritu de la muerte no entraba en ese hogar. Dice que esa noche murieron todos los primogénitos de la tierra de Egipto y todos los primogénitos de los animales, personas, presos, no importa dónde estuvieran. Si era un primogénito, esa noche murió. Ahora, entendiendo que ese día, recuerden que la salida de Egipto no fue todo en un día. A veces es un error cuando vemos la película, pensamos que en las 2 horas que tuvo la película ocurrió el éxodo y no es así. Así que cuando lean la Biblia, vayan un poco más detenida, vamos pensando lo que está pasando, el tiempo que se está tardando, cuánto tiempo llega caminando desde un lugar hasta el otro. Así que lo primero que vemos que ese día ellos celebraron la Pascua por primera vez en Éxodo 12, eso fue lo que vimos en el capítulo anterior. Esa noche tuvieron la muerte de todos los primogénitos allí en Egipto, ¿ok? Eso lo dice en Éxodo 12:29. Ese día, después, en la mañana, cuando salieron de su hogar, porque recuerden, ellos no podían salir durante la noche y tenían que estar comiendo todo apresurado y listos para irse. Cuando salen en la mañana, ellos despojaron a los egipcios, dice la Biblia, de lo que tenían, pidiéndole cosas, pidiéndole alhajas, oros, vestidos. Dice que despojaron y salieron con grandes riquezas de allí de Egipto. Y ese día salieron todos los hebreos de la tierra de Egipto. Y algo que leímos fue que incluso salieron también extranjeros y egipcios también salieron con ellos, ¿ok? Ahora, Éxodo 51 dice que aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Todos ellos salieron ese día. Vamos entonces a ver el proceso de la salida de Egipto, los capítulos 13 y 14. Por eso no vamos con tanta prisa, fue un proceso de varios días, ¿ok? No fue algo que salieron hoy, al otro día ya estaban al otro lado del mar. Así no ocurrió. Así que vamos conmigo a ver este proceso. Vamos a estar viendo diferentes eventos que ocurrieron, diferentes situaciones. Y lo primero que vamos a encontrar fue el hecho de que recuerden que el camino era de 3 días para ir por el desierto, para ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando Moisés le estaba pidiendo a Faraón, oye, nosotros queremos ir al desierto a ofrecer sacrificio a nuestro Dios, ese camino iba a ser 3 días caminando. Así que pensando en eso nos da unos parámetros del tiempo que tardaron en salir de la tierra de Egipto, llegar hasta el Mar Rojo, cruzar el Mar Rojo y luego llegar al monte Sinaí. Así que, y en el proceso vamos a ver las cosas que ocurrieron. Y este capítulo 13 y 14 nos va a llevar a través de ese proceso antes de llegar al Sinaí. ¿Okay? Empezamos con Éxodo capítulo 13, versos 1 y 2. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Ok, en el capítulo 12 vimos que todo primogénito iba a morir de los egipcios. Ahora le dice,
del pueblo de Israel, conságrame todo primogénito. Consagrar, ¿qué viene esa palabra? Quiere decir, vuélvelo santo, sácalo aparte. La consagración tiene que ver con la santidad y es ponlo aparte. ¿Para quién? Pues para él. Dice, conságrame, ponlo aparte para mí. Es lo que quiere decir esa palabra. Pon aparte para mí todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Cuando vemos esto en Lucas 2:7, vemos que Jesús es el primogénito de María y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Cuando leemos esto y habla de que Jesús era el primogénito de María, siendo su primer hijo, abre matriz, una de las cosas que vemos, y debe ser consagrado, debe ser apartado para Dios. Es interesante porque nosotros no llevamos estas costumbres ni estas ordenanzas que fueron dadas al pueblo de Israel. Nosotros, cuando leemos esta escritura, nunca pensamos en, oh, espérate, María tenía que consagrar a su hijo primogénito para Dios, entendiendo que todo le pertenece a Dios, entendiendo que todo es de Él, pero el hecho de apartar al primer hijo o apartar el primer animal, apartar, era una ordenanza para el pueblo de Israel, ¿ok? Y quiero explicarle esto porque Dios no nos pide a nosotros nada que Él no haya hecho antes o algo, nada que Él no nos vaya a dar antes. Él no nos pide a nosotros que consagremos nuestra vida o nuestros hijos a Él sin Él antes haberlo hecho. Jesús es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aún siendo así, vemos en Juan 3:16, si el hermanita lo puede leer, por favor. Dices, Jesús, el unigénito primogénito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que nunca mencionan a Jesús como el primogénito? Y entonces mencionan el unigénito y la gente no asocia una cosa con la otra. Si fue el único, unigénito quiere decir el único. Pues cuando tú asocias la palabra único, pues obviamente no hay otro. Tuvo que ser el primogénito. ¿Ok? Él dice que él amó tanto al mundo que él dio a su unigénito. Y ese unigénito es su primogénito, es su único hijo, es su primer hijo, obviamente, porque no tuvo más. Así que si nosotros leemos esta escritura, tenemos que ver a Dios dando a su primogénito. Así que cuando Él le pide al pueblo de Israel, a su pueblo, que dé a su primogénito, no es algo que Dios no haya hecho antes. Y la razón que traigo esto, pero yo sé que muchos van a decir, pero Wanda, cuando Dios dio a Jesús, no fue durante el tiempo del pueblo de Israel, fue durante el Nuevo Testamento para esta nueva generación que iba a nacer. Sin embargo, no es así, porque ¿qué dice Apocalipsis 13:8? Y le adorarán, sí, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces vemos aquí que Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el primogénito de Dios, fue inmolado, fue muerto, fue sacrificado desde la fundación del mundo. Así que si nosotros vemos a Dios ya entregando a Jesús en sacrificio, no solamente por nosotros, sino también por el pueblo de Israel. Un pueblo que fue escogido con un propósito, el cual Dios cumplió, pero por el medio del cual Dios trajo a Jesús, el unigénito, a salvarnos a nosotros, a darnos esa salvación, esa entrada
a la salvación, esa posibilidad de llegar a la presencia del Padre, porque no hay otra forma de que nosotros podamos venir a Dios, sino por medio de Jesucristo. Pero sin embargo, mira, Dios mismo fue que nos dio a Jesucristo. ¿Sabes? No son por nuestros méritos todavía hasta entrar a esta salvación tan hermosa que Dios tiene preparado para nosotros. Fue Dios quien proveyó el medio y ese medio es Cristo. Y Él es el primogénito de toda la creación. Así que cuando Dios dice conságrame a todo primogénito, Dios no está pidiendo nada que Él no haya dado antes. Él dio a su único hijo porque nos amó así de mucho, nos amó al punto de dar a su primogénito, de ponerlo aparte, de sacarlo aparte en santidad. Qué hermoso ese amor de Dios. Y se ve aún en las cosas que Él nos pide. Oigan bien, el amor de Dios todavía se ve en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Cuando Dios nos pide a nosotros algo, es porque nos ama. O sea, tú puedes ver. Si Dios me dice, Wanda, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Oye, lo que Dios está haciendo es amándome. Dice, porque Él al hijo que ama, Él disciplina. Porque si nos dejara sin disciplina, nosotros seríamos bastardos. Entonces, cuando vemos, aún en sus mandamientos, cuando ustedes vean un mandamiento de Dios, vean el amor de Dios por nosotros. Vean el deseo de Él de salvarnos. Vean ese amor que no tiene medidas, tan alto, tan profundo, tan ancho, que no tiene medidas, porque ama al pecador. No porque nosotros no lo merezcamos, porque somos malos, no lo merecemos. Pero el amor de Dios va más allá de eso. Su gracia nos abarca, nos arropa y sus misericordias son eternas. Así que damos gracias a Dios por eso. El capítulo 13, los versos 11 y 12, vamos a leerlos ahora. Yo sé que está un poquito más adelante, pero lo vamos a leer ahora porque tiene que ver con esto de consagrar a los primogénitos y nos da unas directrices que vamos a estar leyendo en Éxodo 13, 11 y 12. Consagración de primogénitos. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Aquí está haciendo una pequeña aclaración. El hecho de todo que abre matriz que sea macho. Es interesante que no son hembras, sino que tiene que ser primero que abra matriz que sea macho. Los machos serán de Jehová. ¿Y por qué? Uno pregunta. Ok, vamos a ver. El sacerdocio levítico que se levantó más adelante en el pueblo de Israel. Ese sacerdocio era dirigido por hombres y esos hombres eran del pueblo levita. Eso lo vamos a estar estudiando más adelante cuando capítulo 20 más o menos empieza este asunto del sacerdocio levítico. Esa consagración de esos primogénitos, vemos que aun cuando se va a hacer el sacrificio, no sé si pueden hacer la asociación, el sacrificio de los machos cabríos tenía que ser un varón que se sacrificaba, no se sacrificaban las hembras, ¿ok? Era un animal varón, eso era lo que se usaba para el sacrificio. Cuando vemos que habla de sacrificar un cordero y luego habla que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos ahí en Apocalipsis que Él fue el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. No sé si ustedes pueden ver cómo está todo tan unido, tan como una cosa no está fuera de la otra. Vemos que esto era lo que Dios le estaba, las instrucciones que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Y nosotros decimos, wow, nosotros nunca tuvimos que preocuparnos por eso, pues nosotros no nacimos en esa nación en esos tiempos. Sin embargo, hay una similitud tal con lo que es el sacrificio de Cristo. ¿Sabes? Cómo Cristo, siendo el unigénito de Dios, cómo se consagró para Dios, cómo fue hecho especialmente para hacer un sacrificio delante de Dios. Me llama la atención esto y le explico. Siempre digo, cuando leemos el Antiguo Testamento,
nosotros no podemos enfocarnos solamente en lo que es la historia, porque vamos a encontrar historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar mandamientos de la ley. Hay un error bien grande. Muchas personas mencionan la ley y mencionan como que todo el Antiguo Testamento es la ley. Eso es un error. No caigan en ese error. La ley comprende solamente algunos libros de la Biblia, ni siquiera todos. Muchas veces dicen, no, los primeros 5 libros de la Biblia son los que son de ley. No, 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 no. Pare ahí un momentito. En el libro de Génesis no hay ninguna ley, ¿ok? En el libro de Éxodo, en los primeros 12 capítulos, 10 capítulos, no hay ninguna ley. Aquí literalmente estamos viendo los primeros capítulos, las primeras leyes en el capítulo 12, que están los primeros mandamientos para el pueblo de Israel como tal. Recuerden que aunque habían unas leyes y unos mandamientos y unos decretos que Dios le había dado a la familia de Abraham, todavía no eran leyes para la nación de Israel, pues Israel todavía no era una nación. Entendamos la diferencia. Habían mandamientos para la familia de Abraham, luego para la familia de Isaac, luego para la familia de Jacob. Esos eran los patriarcas, pero no habían leyes escritas ni mandamientos para el pueblo. Ahora tenemos una nación, un pueblo con miles y miles de personas. Cabe la posibilidad de casi 1 millón, según los eruditos y las personas estudiadas, cuando suman y restan y calculan todas las personas, cabe la posibilidad de que fuera casi 1 millón de personas. Pues el censo solamente contaba a los hombres mayores de 20 años, así, y que estuvieran listos para la guerra. Así que si contamos todos aquellos que no podían ir a la guerra, contamos todos los menores de 20 años, contamos todas las mujeres, todos los niños, los números llegan fácilmente a 1 millón. Así que teniendo ahora esta nación formada, Dios empieza a darle leyes y mandamientos para que ellos puedan vivir sabiamente, para que ellos puedan vivir en orden y para que puedan vivir bajo un decreto de Dios, bajo las ordenanzas de Dios. Literalmente en el capítulo 12 empiezan los primeros mandamientos y esos mandamientos eran de celebrar una fiesta. ¿Ok? Los primeros mandamientos es recuerden este día y esto es una fiesta solemne. Vimos la primera fiesta fue la fiesta de la Pascua, ¿ok? Eso lo vimos y la siguiente fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Aunque el capítulo 12 hablamos un poquito de eso, el capítulo 13 lo extiende un poquito más, nos da un poco más de detalles. Así que vamos a ver cómo ahora vamos a trabajar no con familias por separado, sino con la nación de Israel. En Éxodo capítulo 12 empiezan los primeros mandamientos para Israel, ahora la nación, ¿ok? Y vamos a encontrar en Levítico, vamos a encontrar mandamientos, en Números, vamos a encontrar algunos mandamientos y en Deuteronomio vemos que vuelven a dar la ley otra vez, o sea, es la misma ley por segunda vez, no es nada diferente. Después de eso, hermanas, los siguientes libros no tienen leyes. Por lo tanto, no son leyes. ¿Ok? No son leyes. No es la ley, como algunos quieren decir. El libro de Salmos no es parte de la ley. El libro de Salmos es un himnario para cantar alabanzas, para traer profecías. Recuerden que es una forma de enseñar, para traer la palabra de Dios. ¿Ok? Vemos libros como los libros de los profetas. No son libros de ley, los libros de profetas son libros de profecías. Habían profecías a corto plazo, profecías a largo plazo, no son la ley. Así que mucho cuidado cuando se lee un versículo en el Antiguo Testamento y dicen, oh no, pero eso es de la ley. Hermano, si eso es un libro de profecía, si eso es un libro de poesía, si eso es un libro de historia, eso no es ley, ¿ok? No es ley, así que no se confundan. La ley
está limitada a los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A esos 3 libros está limitada la ley que Dios le dio a los israelitas. ¿Okay? Así que no se me confunda. Capítulo 13, versos 11 y 12. Vuelve y le repite que todo aquel que abre matriz, que sea macho. Esa es la única diferencia de lo que había dicho antes. Antes no había mencionado la palabra macho. Recuerden que está hablando de esto como un mandamiento que le está dando al pueblo de Israel. Es algo que deben obedecer. Ahora, en el verso 13:13 nos dice cómo redimir a los primogénitos. ¿Cachi? Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. El dato interesante, aunque Dios es tan fabuloso, ¿okay? Aunque Él nos dice, todo primogénito es mío, nos da la opción de redimirlos. Wow. Redimir quiere decir comprarlos para atrás, pagar para poder tenerlo. Eso es lo que redimir quiere decir. No sé si usted alguna vez ha tenido un cupón, que usted va a Walmart a comprar con un cupón y el cupón dice, este cupón es válido de compre uno y obtenga uno gratis. Entonces tú vas a redimirlo, entonces tú llevas el cupón y obtienes el producto, el segundo producto gratis. Eso es lo que es redención. Tú tienes que dar algo para poder redimir. Así que vemos que Él da la opción para redimir. Si tú no lo redimes, entonces tienes que quebrar su servicio, o sea, no va a servir para nada. Vamos a ver, tengo un cordero, yo no quiero llevárselo a Dios, pues entonces tengo que quebrarle la cerviz. ¿Para qué me sirve el cordero? No me sirve para nada. Así que lo ideal es, mira, mejor se lo llevo a Dios, ese animal. Ahora, habían personas que entregaban a sus hijos para Dios, lo consagraban para Dios. ¿Alguien tiene algún ejemplo en la Biblia que ustedes recuerden que consagraron a sus hijos para Dios? Su primogénito lo consagraron para Dios. A ver quién. Samuel. 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 Ajá, Samuel es uno. ¿Quién más? Que el primer hijo fue consagrado para Dios. Samuel. ¿Otro más? Empieza con ese también. ¿No se recuerdan? Pueden abrir el audio, hermana. Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Esa señora no podía tener hijo, tuvo su primer hijo y su hijo fue consagrado para Dios. Sansón. Otro más, que su único hijo fue consagrado para Dios, su primer hijo, que son ejemplos bíblicos. Juan el Bautista. Juan el Bautista, Wanda. Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista fue consagrado para Dios, fue el primer hijo de Elizabeth. ¿Se acuerdan que ella era estéril? Tuvo su primer hijo y ella lo consagró para Dios. Entonces vemos ejemplos en la Biblia de mujeres que consagraron sus hijos para Dios y fueron de bendición, fueron siervos que sirvieron a Dios toda su vida. ¿Okay? Recuerden que el hecho de ser consagrado para Dios, ese hijo iba a ir a trabajar al servicio de Dios en el templo, luego más adelante cuando el templo fue hecho. Así que Dios estaba preparando un pueblo que iba a estar trabajando en su casa. Así que es bien interesante cómo de antemano ya Dios empieza, de que la nación empieza, Dios empieza a darle estas ordenanzas para sacar hombres que van a estar listos para ir a servir en la casa de Dios. Ahora, vemos también que dice que tú podías redimir al primogénito. En el libro de Éxodo no nos dice cómo, no nos detalla, pero más adelante en el libro de Números, capítulo 18, versos 15 y 16, nos dice cómo redimir a los primogénitos. Puedes leer. Cachi. Sí, dice, todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo.
Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, Ciclos. conforme ciclo, pero por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Entonces aquí nos da un poco más de detalles de cómo se iba a redimir, porque el libro de Éxodo solamente nos dice lo redimirás y, y tiene la opción de redimirlo. Pero ya aquí en el libro de Números, donde ya estaba la ley establecida, da detalles de cómo ellos podían redimir o rescatar, es otra palabra para rescatar, ya sea de un animal o ya sea de un hijo, y tenían que traer 5 ciclos, 5 ciclos. Es interesante porque cuando tú redimes a tu hijo, tú tenías que dar dinero al ciclos, era dinero, eran monedas, y tú tenías que dar ese dinero para Dios. O sea, algo que decía, tú tenías que ir al sacerdote para efectuar un rescate. Ya en el libro de Números ya está el tabernáculo establecido. Todavía no está el templo, pero ya está el tabernáculo y ya está ese proceso de leyes de cómo hacer las cosas y qué debían hacer. Y aunque Éxodo no da esos detalles porque no hay tabernáculo, no hay sacerdote, todavía no se han instituido esas cosas. Dios empieza diciéndole, yo quiero que ustedes aparten, consagren, pongan aparte el primogénito. Ya más adelante vemos que los hijos de esos primogénitos eran para venir a trabajar en el tabernáculo y vemos que esos animales se usaban para comida, pero no para sacrificios. Oigan bien. Y esto es porque no todo animal podía ser sacrificado. Recuerda que tú tienes 20,000 diferentes animales. Tú no puedes traer animales inmundos y por eso dice aquí que tú podías también redimir el primogénito de un animal inmundo. Esos animales venían a ser como alimentos para ese pueblo levita que se vino a formar después, que vino a ser esos sacerdotes. En Números 18-17 nos dice de lo que no se podía redimir y esto era lo que se usaba para sacrificio. Creo que vean la diferencia. Dice más el Más el, primogénito. Adelante, Cachi, sí, adelante. más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son. Amén. Wow. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Que estos animales en específico no se podían redimir porque esto tenían que darlo para poder usarlo luego en sacrificios a Dios. Acuérdense que primogénito, el primer varón que abre matriz, tenía que ser llevado al templo cuando el templo estaba hecho. O si no, en el tiempo del tabernáculo tenía que ser llevado al tabernáculo. Iba a ser usado allí por los levitas. Yo estaba de antemano preparando para proveer. Yo quiero que ustedes analicen esto porque es hermoso cómo Dios funciona. Dios no hace una cosa sin plan. Dios es un Dios de orden. Y ya de antemano, Él estaba planificando cuál iba a ser el alimento para ese pueblo que se iba a levantar para ser levitas. ¿Ok? ¿Quiénes iban a ser sus ayudantes? ¿Quiénes iban a ser la gente que se iba a entrenar allí? Todo está dentro del plan perfecto de Dios. Y más adelante, no solamente vemos que tenían que dar las primicias, sino que hasta su diezmo tenía que ser también primicias. Bien interesante, ¿verdad? Cómo Dios proveía para los que trabajan en la obra, para esos que son ministros de Dios. Dios provee para ellos. Qué hermoso, qué hermoso. Y tú lo puedes aplicar hoy día a la iglesia y es hermoso como tú no ves un ministro de Dios pasando hambre, porque es que Dios le va a proveer, ya sean las fuerzas para trabajar, ya sea la salud, ya sea una pensión, ya sea un sueldo de parte de la iglesia, lo que sea.
Dios le va a proveer. Y esa casa no padecerá de pan, no le faltará el pan en ese hogar, porque Dios provee para sus siervos, para sus ministros que están trabajando en su obra. Así que seguimos leyendo ahora Éxodo capítulo 13, versos 3 y 4. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Después dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Ok, vamos a ver aquí dos cositas. Uno es este día. El día anterior fue el día en que comieron la Pascua. Recuerden, comieron por la noche, al atardecer, estuvieron comiendo esa Pascua. El día de hoy es el día que están saliendo. Y dice que este día lo van a guardar y no comerán leudado. Y hoy vamos a estar hablando de ahora, estos versos que seguimos, vamos a estar hablando ahora de esa fiesta de los panes sin levadura. Digo fiesta hoy día, no era una fiesta allá, sino esto que dice tener memoria. Tiene que ver con guardar, recordar. Recuerden este día. No se confundan con Pascua, con fiesta de los panes sin levadura. Muchas personas pueden confundirlo porque una es el día 14 y la otra es el día 15. Es interesante. El día 14 van a guardar el día de Pascua. El día 15 van a guardar este día, recordar este día. Las dos tienen que ver con recordar. Fíjense, la del 14, que es el día que comían el cordero, ese día iban a recordar que Dios no los mató, que fueron librados de la muerte. ¿Ok? Y hablamos como Jesús es ese cordero de Dios que nos libra a nosotros de la muerte y cómo nosotros podemos tener vida a través de él. Igualmente, el pueblo de Israel, con esa Pascua, ellos iban a recordar que tuvieron vida, porque ese cordero, la sangre de ese cordero, les dio vida. Nosotros hoy día recordamos cómo Cristo nos dio vida con su sangre. Y esta memoria, este recuerdo nosotros lo hacemos cuando participamos de la cena. Eso lo habíamos hablado en la clase anterior. Así que nos vamos a enfocar ahora en el asunto de no comer leudado, ¿ok? Y que ellos van a salir hoy en este mes de Abib. Ese mes de Abib es el mismo mes que se le llamó Nisan. Y eso es lo que Dios dijo que para ellos iba a ser el primer mes. Yo sé que se escuchan diferentes nombres. Dicen, ¿por qué tiene diferente nombre, Wanda? Bueno, recuerden que una cosa es lo que estaba pasando en este momento saliendo de Egipto. Al pasar de los años, el calendario, oigan bien, tuvo nuevos nombres. Por ejemplo, Abib es Nisan. ¿Cuándo se adopta esto de Nisan? Se adopta en el tiempo que estuvieron en cautiverio en Babilonia. ¿Ok? La Biblia menciona el mes de Abib. Es el mismo mes de Nisan y es el primer mes del calendario judío. ¿Ok? Para nosotros, eso es mediado de marzo, mediado de abril. Y nosotros que tenemos este calendario que no es hebreo, que no es el original de este mes que Dios le está hablando de Abib, ni, si, ni siquiera hoy día los judíos usan ese calendario, ¿ok? Nosotros usamos el calendario gregoriano. Nosotros usamos el calendario gregoriano, que está en estos meses, enero, febrero, marzo, los días, toda la forma en que está calculado. Gregoriano fue que lo preparó y tiene errores. El calendario de nosotros tiene errores, por algunos 7 años de errores en cuanto al nacimiento de Jesús, porque se calcula supuestamente desde el año 0, como si ese fuera el año en que nació Jesús, pero realmente Jesús nació aproximadamente para el año 7 de lo que sería el calendario gregoriano. Pero eso es otro estudio que no estamos viendo hoy y que tendríamos que ir a la historia para poder estudiarlo. Pero sí quería que entendieran que este mes de Abib es el mismo mes Nisan, que es para el pueblo
judío, y la razón que es cambiado es por ese tiempo que vivieron en Babilonia, esos 70 años vivieron en Babilonia, usaban otro nombre. Entonces, por si acaso, aquí se lo tengo con los números: Nisan M1, Liar mes 2, Sivan mes 3, y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, aquí en esta tabla le tengo con las fechas de las celebraciones. ¿Ok? Si ustedes ven aquí, en el 14 de Nisan o de Abib se celebra la Pascua, y del 15 al 21 se celebra los panes sin levadura. ¿Okay? Son 7 días. Esa celebración dura 7 días comiendo panes sin levadura. Y esa fiesta de los panes sin levadura, que es la que vamos a estar viendo hoy en detalles, es para recordar que fueron sacados de Egipto. ¿Okay? Recordar que fueron sacados de Egipto. Éxodo 13:5. Vemos aquí un mandamiento. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Vemos aquí que Dios empieza dándole un mandamiento a ellos. Ustedes cuando salgan de aquí, cuando ustedes lleguen a la tierra del cananeo, donde ustedes van a vivir, esa tierra que yo he preparado para ustedes, donde la tierra que fluye leche y miel, eso tiene que ver con la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora esa promesa se van a cumplir cuando ustedes lleguen allí. Por eso dice, la juró a tus padres. Cuando ustedes entran a la tierra del cananeo, la cual juró a tus padres que te daría. O sea, a Abraham, Isaac, Jacob. Dios le hizo esta promesa, este juramento de que le iba a dar esa tierra. Dice, pues cuando tú estés allí, tú tienes que celebrar esta fiesta en este mes. Tú tienes que recordar esto. En los versos 6 y 7 le dice exactamente qué tienen que hacer. ¿Okay? 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Es interesante, porque saben que el pueblo de Israel tenía que ir por toda la casa y asegurarse de sacar toda la levadura que había. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Ya se han puesto a darle cráneo a eso? Nosotros todo el año estamos usando levadura para cocinar, pero cuando llega este día, no puede haber levadura en todo este territorio. Mi casa tiene que estar libre de levadura. ¿Saben que los judíos tienen una tradición, un relajo, pero es un juego, como si fuera un juego? Y la forma que lo hacen es que la mamá guarda 10 áreas con levadura alrededor de la casa. Y el papá y los hijos tienen que salir por toda la casa a buscar esa levadura. Y ellos van con una escoba y con una cuchara, una escobilla y una cuchara. Ellos no van a tocar la levadura, pero ellos van alrededor de toda la casa y recogen con esa escobita y la cucharita, recogen esa levadura en la cuchara sin tocarla. Luego la ponen en un papel, en un lino, en un pedacito de tela de lino. Ponen toda esa levadura, la amarran y llevan eso al templo. Es algo como conmemorativo que lo hace. Se hace como que toda la familia sale a buscar la levadura por la casa. Y es interesante cuando leí esa tradición que tiene, porque cogen el tiempo para hacer eso el primer día. Luego los demás días, todos saben que van a comer panes sin levadura. Yo no sé si usted ha comido pan sin levadura, pero es como que hay una galletita, porque el pan no crece, es duro, no es suavecito, como el pan así, con la levadura, ¿sabes? Esponjosito. No hay esponjosito por ningún lado. Es un pan duro, literalmente, seco. Ah, no es lo más agradable para comer, valga la aclaración, pero eso es lo que tenían que hacer por una semana, 7 días. Iban a estar comiendo pan sin levadura.
Y al séptimo día, entonces, se hace esa fiesta solemne, como decía allá en el capítulo 12. Ese séptimo día, al final de ese séptimo día, de esos 7 días, van a hacer una fiesta para Jehová. No se verá contigo nada leudado. No habrá levadura en todo tu territorio. Es interesante cómo Dios trabaja con nosotros. Y lo menciono porque estoy pensando en el Nuevo Testamento. O sea, estoy leyendo esto y estoy pensando en nosotros como iglesia. Estoy pensando en mi casa y yo. Estoy pensando en mi corazón. Estoy pensando en mí. Recuerden que las escrituras no es solamente para dejarlas allá. Cuando nosotros leemos estas cosas, Dios está pensando en el futuro. Dios está pensando en su iglesia. ¿Ok? ¿Qué representa esa levadura? Pecado. Pecado. Pecado representa. ¿Y de dónde yo saco que eso representa pecado? Bueno, porque lo dice la Biblia y lo vamos a leer ya mismo. Vamos a dar una aplicación espiritual. ¿Ok? Espiritualmente, nosotros los creyentes de Cristo somos esa casa de Dios. Y le traje aquí la escritura, Hebreo 3:6, Primera de Pedro 2:5, Primera de Timoteo 3:15. La pueden anotar, la pueden leer con calma, pero todas dicen que somos casa de Dios y que somos casa espiritual. ¿Ok? Piensa en la casa del hebreo, del judío allá. Él en su casa tenía que sacar la levadura. No podía en su territorio, es decir, en toda su casa, no podía haber levadura. Tenía que sacarla. Ahora nosotros, como iglesia, yo, mi ser, soy el templo de Dios, soy la casa de Dios. 1 Corintios 3:16 dice que somos templo de Dios, nos lleva más allá. Ya no solamente la casa, sino también el templo, donde su espíritu mora. 1 Corintios 6:19 habla de que somos el templo. Y 2 Corintios 6:16 también nos menciona como el templo de Dios. Ahora vamos a analizar esto. Allá ellos en su casa y en todo su territorio tenían que sacar la levadura afuera. Yo soy el templo de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Toda esa escritura es lo que dice. Ustedes lo pueden leer con calma. Se las tengo todas aquí. Yo espero que ustedes la apunten, la leen. ¡Wow! Que la iglesia es la casa de Dios. Nosotros somos esa casa espiritual. Nosotros somos ese templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí. Sí, hermana. Entonces, cuando yo vengo a leer 1 Corintios 5:7 al 13, se me abre el entendimiento, donde me dice claramente que la levadura es pecado, que no son inventos míos, sino que la palabra lo dice. 1 Corintios 5:7 al 13. Cacha. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Amén. Wow. Ustedes saben cómo Dios, sus planes no son vacíos en el aire y sin razón. Todos los planes de Dios, aún con el pueblo de Israel, era pensando en su iglesia. ¿Cómo es que el apóstol Pablo está mandándole a decir a la iglesia de Corinto, oigan, quítense de esa levadura vieja para que sea una masa nueva? Oye, dice que nosotros somos el pan de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando iban a comer la Pascua? Que era a comer aquel cordero aquella noche para librarse de la muerte. Pues dice que nosotros somos ese pan sin levadura que estaban comiendo en la Pascua. Nosotros somos ese pan que no tenemos levadura porque Cristo ya ha sido sacrificado y Él es nuestra Pascua. Así que vamos a celebrar, vamos a gozarnos, vamos a guardar esta fiesta. Pero dice sin ese pan que tiene esa levadura vieja, esa levadura de pecado y de maldad. Vamos a celebrar esta fiesta, dice, con un pan de sinceridad
y de la verdad. Ujú. ¿Y qué es la verdad? ¿Alguna vez ustedes se preguntan qué es la verdad? Y lo primero debe venir a mi mente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que yo tengo la verdad. Yo tengo a Cristo. La verdad lo encuentro en su palabra. Seamos sinceros, dejemos la hipocresía, dejemos la mentira, dejemos la maldad, dejemos el pecado. Ya no pequemos más. No practiquemos el pecado en nuestras vidas, porque dice que el que practica el pecado, según Primera de Juan, es hijo del diablo. No practiquemos el pecado. Miren cómo Dios, lo mismo que le dice al pueblo de Israel, no quiero que tengan levadura. Eso es solamente una sombra de lo que venía a ser para nosotros, que esa levadura del pecado y de la maldad ya no esté en nosotros. Que cuando nosotros vengamos a celebrar esa Pascua nosotros la celebramos cada primer día de la semana cuando venimos a la cena del Señor. Dice que vengamos con un pan de sinceridad y de la verdad. Es decir, cuando ustedes leen 1 Corintios capítulo 11, que habla de que nos examinemos a nosotros mismos Ujú. para que no seamos juzgados por nadie. Cuando nosotros nos examinamos, nosotros venimos con un corazón sincero, venimos con un corazón arrepentido, venimos con una humildad delante de Dios y venimos con la verdad. Primero venimos con la palabra, porque estamos obedeciendo su palabra, pero venimos con Cristo, que es la sangre que nos cubre. Si no fuera por Él, nosotros no tuviéramos perdón delante de Dios. Si no fuera por su sangre que nos cubre, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por el sacrificio que hizo Cristo, Él nos da vida y vida en abundancia. Y podemos venir con esa verdad en la mano. Padre, vengo ante ti por la sangre de Cristo. No por mis méritos, pero por el sacrificio que Él hizo, por el amor que Él me tuvo. Por eso venimos ante Dios. Por eso podemos venir confiadamente. Porque si no, yo vendría aquí temblando diciendo, soy muerto, soy muerto. Venir ante la presencia de Dios, soy muerta. Pero por la sangre de Cristo, ese cordero sin mancha que me limpia, que me cubre, puedo presentarme delante del Padre. Porque por mis pecados, muerta sería yo ante el Padre. No tendría entrada. Pero Cristo nos abrió esa entrada al cielo. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, vemos en toda la enseñanza de Jesús, le hablaba a sus discípulos, guárdense de la levadura. Marcos 8:15. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y yo me quedé pensando, levadura de Herodes. Herodes estaba hablando de un gobernador, de un rey que había allí. Y Herodes estaba tratando de trastornar a los israelitas, al pueblo de Dios. Y le dice, mire, cuídense de esa levadura. Cuídense de eso, cuídense de la levadura de los fariseos con enseñanzas falsas, trayendo cosas de mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Cuidado, iglesia, aún hoy día, cuidado. Cuidado de no estar siguiendo mandamientos de hombre como si fueran de Dios, tratando de juzgar y condenar al pueblo de Dios como si fuéramos nosotros como si fuéramos Dios, porque Dios es el único que tiene ese poder, Dios es el único que tiene esa autoridad. Así que cuidado, dice que muchas de las cosas que hacían los fariseos era poner leyes y mandamientos que ellos mismos no podían guardar, pero esas cargas se lo ponían a los demás. Cuidado que nosotros no estemos poniendo cargas en los demás, hablando de nuestros hermanos en Cristo, que con juicio y con dedos señalando y condenando, tendemos a poner cargas sobre nuestros hermanos que Dios no pone sobre nosotros, creyendo que tenemos autoridad, cuando la autoridad debe ser de Cristo. Si algún día usted tiene que ir donde una hermana o donde un hermano y traer delante de ellos una escritura o un pensamiento de algo que usted ve mal, asegúrese de que lo que usted traiga tenga fundamentos en la palabra de Dios y no en su opinión. Si yo voy a venir donde Cachi, te voy a coger de ejemplo. Te voy a decir que algo está mal en Cachi.
yo no puedo venir a decirle lo que yo pienso si la palabra no me es de backup, si no es mi fundamento. Yo tengo que traer la palabra. No mira lo que yo pienso, mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto. Yo no tengo que decirle lo que yo pienso. Mi opinión que se quede conmigo, porque así mismo mis palabras me pueden ser para juzgarme, dice la Biblia. Que mis palabras en el día del juicio me juzgarán. Y todo lo que yo haya hablado puede ser para mi condenación o por mi salvación. Tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo, ¿verdad? Pues tengo que tener cuidado de no juzgar y condenar a mis hermanos, a menos que yo tenga una base bíblica para yo traer la palabra y que la palabra sea que haga juicio y no yo o mis pensamientos. Tengo que tener cuidado de yo no pecar, porque mi mente puede llevarme a traer juicio y condenación sobre mis hermanos. Cuidado, que nosotros no estemos igual que los fariseos, igual que los saduceos, igual que los Herodes, que traen sus opiniones como si fueran mandamientos y terminaban diciéndole, no, que ustedes tienen que lavarse la mano. El procedimiento de lavarse las manos para los fariseos era como 20 veces y se lavaban y se lavaban y se lavaban y se lavaban y se lavaban. Duraban 3 horas lavándose la mano y se lavaban y se lavaban. ¿De qué vale que te lave la mano? Decía Jesús. Si lo que contamina al hombre sale del corazón, sale por tu boca lo que contamina. Lo que tú comes con tu mano, en lo que entra a la boca, se va a la letrina, dijo Jesús. Eso se va al inodoro, para los que no entienden lo que es letrina, ¿verdad? Eso se va al inodoro, lo que entra se va al inodoro. Pero lo que sale de la boca, eso es lo que contamina, eso es lo que mata al hombre. Lo que sale de la boca es lo que mata y contamina. Así que cuando nosotros vemos que él le habla de que se guarden de esta levadura, porque las cosas que ellos estaban diciendo no eran conforme a la palabra de Dios. Así que nosotros cuidemos que las cosas que nosotros decimos sea conforme a la palabra de Dios. Nosotros no estemos hablando cosas por nuestras propias opiniones o porque nosotros escuchamos que alguien lo dijo. Todavía, así sea el predicador, así sea quien sea, si el hermano dijo algo, usted no salga a repetirlo sin haber confirmado que eso está en la Biblia. ¿Hace sentido? Que yo no ande diciendo, no, porque el hermano Pablo predicó de eso el domingo y bla, bla, bla. Espérese, pero es que lo que el hermano Pablo trajo fue su opinión y no lo que dice la Biblia. Así que mucho cuidado. Traigo eso como ejemplo. El hermano Pablo predica según la palabra de Dios. Puedo dar testimonio de eso y la que lo conocen también. Pero estoy trayendo un ejemplo. Que evaluemos con las palabras de Dios lo que cualquier persona enseña o predica. Porque si no, si decimos amén a todo lo que escuchamos, podemos estar siendo engañados. Y el enemigo obra con astucia y de esa forma nos engaña cuando nosotros no escudriñamos las escrituras para ver que lo que se dice sea cierto. Así que vemos que la enseñanza de Jesús era, guárdense de esa levadura, de esa enseñanza, que es pecado. Es pecado enseñar mandamientos de Dios como si fueran de hombre. Como enseñar mandamientos de hombre como si fueran de Dios. Perdón, lo dije al revés. Es pecado yo decir, las mujeres no se pueden afeitar las piernas, porque las siervas de Dios no están pendientes a las cosas de este mundo. Miren, yo he escuchado gente diciendo esos disparates. Señor, eso es un disparate. Ahora, se convierte en pecado cuando yo cojo y le empiezo a decir a la gente que las siervas de Dios no se pueden afeitar las piernas. Eso es un pecado, estar creyendo que esos son mandamientos de Dios. ¿Qué le importa a Dios esas cosas? Haga lo que usted le dé la gana, después que no me lo ande enseñando a mí o a los hermanos. Simplemente no nos lo ande enseñando, pero haga lo que usted quiera con sus piernas. Mucho cuidado de no estar cayendo en esos fariseísmos, que literalmente era poniendo reglas y mandamientos que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Ya lo dice Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Así que mucho cuidado, porque un poquitito así puede dañar la iglesia completa. Toda la masa es la iglesia, hermana. Toda la masa es el pueblo de Dios. Y un poquitito de levadura puede dañar. Fermentar es dañar toda la masa. Así que mucho cuidado. Y en esta parte cae lo que se llama el chisme. Usted sale con una cosita así chismeando de alguien y puede hacer daño a la iglesia completa. Cuidado. Cuidado que no caigan en eso. Hay muchas cosas que podemos evaluar de qué puede ser levadura,
que puede ser algo que es pecado, que se puede convertir en pecado dentro de la iglesia. O vamos a ponerlo bien fácil, en mi vida. No tengo ni que ir más allá. Yo misma, examinarme a mí mismo. ¿Qué cosas son levadura en mi vida? ¿Qué cosa está fermentando mi ser? ¿Qué cosas no me dejan crecer? ¿Qué cosas no me dejan dar fruto de arrepentimiento? ¿Qué me detiene a servir a Cristo? ¿Qué me detiene a trabajar por la obra? Yo tengo que analizarme a mí misma, porque yo no puedo salir a analizar a Samaria. Ah, espérate, déjame ver en qué Samaria está mal. Espérate, te voy a hacer una lista, espérate. ¿Qué es eso? Wanda, coge tu propia lista. Tú no tienes que coger la lista de otros. Coge tu propia lista, Wanda, porque tú tienes una también. Entonces, cada quien analícese a sí mismo y vea qué levadura hay en mí. Y vaya por toda su casa y saque esa levadura para afuera. Cuando hablo de casa, hablo de la casa espiritual. Mi ser, yo. Déjame ir a mi corazón. Tengo rencor contra alguien. Saca esa levadura de ahí, perdona. Tengo ira contra alguien. Saca esa levadura de ahí y reconcíliate. Tengo envidia con alguien, saque esa levadura de ahí, alégrate con el que le va bien. O sea, y puedo seguir así, buscando muchas cosas en las que yo tengo que analizarme a mí misma y cada uno individual. Asegúrese de que no tenga esa levadura haciéndole daño a su ser para que pueda ser un pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Versos 8 y 9 nos dice que la contemos a nuestros hijos. Adelante. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Saben que Deuteronomio 6 es una de esas escrituras que es tan importante para la crianza de los hijos y va muy acorde con lo que él manda aquí de contarle a tus hijos las cosas que Dios ha hecho contigo? Tal vez nosotros no hemos no hemos salido de Egipto físicamente, nunca hemos ido a Egipto, no estuvimos allí con el pueblo de Israel, pero si ustedes recuerdan, le hablaba cómo Egipto representa ese mundo de pecado. Hable con sus hijos de cómo Dios los sacó de allí. No tenga temor de decirle que usted era una pecadora. Yo me he tenido que sentar con mis hijos y decirle, yo fui una idólatra y Dios me sacó de allí cuando conocí la verdad. Y esa verdad me hizo libre de esa idolatría. Pero por 22 años de mi vida viví en idolatría. Le hablo a mis niños aún en mis clases bíblicas de cómo Dios me hizo de nuevo por medio de el bautismo. Vine a ser una nueva criatura donde ya no ando haciendo lo que hacía antes, sino que ahora vivo en camino de luz, en camino de vida, buscando agradar a Dios en todo. Hable con los niños, con sus hijos, con sus nietos. Háblele de cómo en un tiempo usted vivía haciendo lo malo, pero luego Cristo le abrió los ojos y le dijo, mire, eso está mal. No tenga temor. Emma, yo veo aquí cómo Dios manda al pueblo de Israel y en Deuteronomio 6, aunque usted no lo crea, es parte de son unos versículos clave para el pueblo de Israel, donde ellos tenían que repetir que Jehová era Dios y Él era el único Dios. Y ellos tenían que repetir estas cosas a sus hijos andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Tenían que repetir estas cosas a ellos para que ellos no se les olvidara, para que ellos recordaran, para que la palabra dice, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Si nosotros no repetimos estas cosas a nuestros hijos, se nos olvida a nosotros y ellos nunca la van a escuchar. Así que tenemos una responsabilidad delante de Dios, delante de nuestros hijos, de contarles a ellos lo que Jehová hizo conmigo. Cada vez que Dios haga algo especial en su vida, compártalo con sus hijos. Cuéntele a ellos cómo usted ve la mano de Dios obrando y trabajando en su vida. No importa la edad que tengan sus hijos, si son jóvenes, si son niños, si son adultos. Vamos a compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No dejemos de contarle a ellos la mano poderosa de Dios sacándonos de servidumbre del pecado, sacándonos del hambre, sacándonos de
la debilidad, sacándonos. Vamos a animarnos a compartir con nuestros hijos lo que Dios hace en nuestras vidas cada día. Así que no se aparte esa ley de Jehová de nuestra boca. Capítulo 13, verso 10 y 11, le habla de lo que tienen que hacer cuando estén allá en la nueva tierra, hablando de la tierra de Canaán. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¡Wow! Así que estando allí, ellos tenían que hacer esto y tenían que hablar de lo que estaban haciendo con sus hijos. ¿Sabes qué? Muchas mamás que tienen niños pequeños, cuando están participando de la cena, le dicen, no, no toque eso, no, tú no participas de eso. Y no le explican por qué nosotros participamos de eso. Porque muchas veces ni siquiera nosotros entendemos por qué participamos de eso. Muchos miembros nuevos de la iglesia no entienden por qué participamos de la cena y lo ven como un simple, mero ritual, cuando es algo que deberíamos explicarle a nuestros hijos por qué participamos de esto, qué estamos recordando. Si ustedes ven 1 Corintios capítulo 11, 26, donde habla que hagan esto en memoria de mí. Deben recordar estas cosas, pero cuando tú lo recuerdes, tú tienes que compartir con tus hijos, con tus nietos, por qué estás participando de estas cosas, por qué estás haciendo esto, y enseñarle a los niños para que ellos tengan memoria, ellos conozcan estas cosas, que vean cómo Jesús murió por nosotros y que esa es la razón por la que estamos aquí recordando su muerte, recordando su resurrección, recordando que Él viene por nosotros otra vez. Y cada vez que nosotros como cristianos participamos en la cena, lo que hacemos es recordar este sacrificio. Ahora, ellos tenían de año en año, según dice el versículo 11, de año en año ellos tenían que participar de esto. Cada año lo iban a guardar, iban a hacer este rito, iban a hacer este ritual, quiere decir estas cosas que iban a hacer. Y cuando lo hicieran, que sus hijos hablarle de ello. Wow. El asunto de redimo al primogénito de mis hijos es interesante porque ellos podían dejar a su hijo y llevarlo allí al templo y que fuera a servir a Jehová. Sin embargo, ellos redimían al primogénito de sus hijos dando los 5 ciclos y que su hijo se quedara con ellos. Y déjeme decirle, según tengo entendido, la mayoría de las personas redimían a su primogénito. ¿Ok? La mayoría lo redimían. Um, Mucha gente se confiaba en que, allí están los levitas, ellos que se encarguen de las cosas del templo. Mi primogénito no es necesario. Ah, Algo que me ha llegado a la mente, y esto es mi pensamiento. Qué hermoso sería que no solamente el primogénito, sino todos nuestros hijos estuvieran sirviendo a Jehová. El pueblo de Israel no pensaba en eso. Casi siempre la gente piensa en yo necesito a mi hijo para que venga a trabajar aquí en la tierra conmigo. Yo necesito a mi hijo para que me ayude. Y miren, yo entiendo que nosotros como madres, si nosotros podemos llevar a nuestros hijos a Cristo y que ellos sirvan a Cristo, no importa lo que venga después. Nosotros sabemos que un hijo que sirve a Cristo va luego a ayudar a sus padres. Pero los padres muchos dicen, no, que se vaya para la universidad y que aprenda mucho y que tenga un buen título para cuando yo sea viejo me ayude a mí, para que me cuide. Cuidado, mejor llévalo a Cristo. Es más seguro que cuando tú seas viejo cuide de ti, si conoce de Dios, que porque consiga una universidad o un título de universidad o un buen trabajo. Esas cosas no te va a garantizar que tus hijos cuiden de ti. Pero si vienen a Cristo, por el amor de Cristo, ellos van a venir a ayudarte, a cuidarte cuando tú estés viejo. Solo un pensamiento que me vino a la mente mientras estaba leyendo esto y me hizo como que sentido pensar en que mis hijos sirvan a Dios y,
y no preocuparme tanto de que tengan dinero, que ganen dinero y que sean profesionales para que algún día cuando yo sea viejo ellos cuiden de mí. No, así no funciona realmente. Y lo vemos un montón de personas mayores, tienen sus hijos y se preocupan para que sea profesional y al final total, los padres terminan en un cuido de ancianitos porque ni siquiera lo pueden cuidar porque tienen que trabajar. Ah, o muchas veces ni siquiera tienen una relación cercana. No estoy hablando de personas que tienen que llevar a sus viejitos a un cuido porque realmente está en una condición médica donde necesita una atención adicional. No estoy hablando de eso. O sea, estoy hablando de personas que pueden cuidar a sus hijos, a sus padres, y no lo cuidan porque simplemente no les interesa y prefieren estar trabajando y ganando dinero. A eso me refiero. ¿Okay? Que no vaya a haber un malentendido en eso. Sabemos de personas, por ejemplo, que han perdido su mente y es difícil que sus hijos lo cuiden porque físicamente, emocionalmente no es tan estable, pueden hacerse daño y pueden hacer daño a otro y es peor. Y por eso necesita un cuidado especial en un centro o algo así que puedan darle esa atención que necesitan. Pero esos hijos que son siervos de Dios van a estar pendientes a sus padres todo el tiempo, aunque estén en un centro, van a buscarlo, van a estar ahí para ellos. Diferente a este hijo que lo lleva a un centro y nunca ve a su papá más que una vez al año, si acaso. Y eso se ve a diario, a eso me refiero. Así que es necesario enseñarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y algo que dice que les será pues como una señal sobre su mano y un memorial delante de sus ojos por cuanto Jehová los sacó de Egipto con mano fuerte. Nosotros vamos a parar aquí y próxima semana vamos a ir con la próxima parte del capítulo. Vemos aquí dos fiestas que eran celebradas por los hebreos. Éxodo 12:6 habla de ese día 14, que era el primer mes, el mes de abril o mes de Nasir, que tenían que celebrar la Pascua y recordar que fueron liberados de la muerte. A nosotros no aplica eso cuando celebramos la Pascua y recordamos que fuimos liberados por Cristo de la muerte. Ahora en Éxodo 13:3, que habla del día 15 del primer mes se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Eso al otro día iban de haber celebrado la Pascua y por 7 días lo iban a celebrar y el séptimo día era fiesta solemne para recordar que fueron sacados de Egipto. Son dos fiestas separadas, aunque son una al lado de la otra. Y todavía hoy día hay judíos que guardan estas fiestas, estas celebraciones. Todavía ellos no han venido al entendimiento de que Cristo es la Pascua y de que ese pan sin levadura está hablando del pecado que debemos sacar de nuestras vidas. No solamente por un corto de tiempo, sino todo el tiempo, para que seamos un templo santo, puro delante de Dios. Así que oremos, hermanita, oremos para que Dios nos ayude a poder celebrar la Pascua, como dice en 1 Corintios, con la levadura de sinceridad y de la verdad. Que nosotros podamos celebrar esa fiesta de los panes de levadura, que no haya esa levadura de maldad en nuestras vidas. Y es interesante, 7 días, cada 7 días, nosotros participamos de la cena. Oigan esto, miren cómo, primer día de la semana, dice Hechos 27, el primer día de la semana, los hermanos reunidos para partir el pan. Nosotros seguimos la enseñanza de los apóstoles, porque los apóstoles el primer día de la semana se reunían, por eso nosotros nos reunimos el primer día de la semana. No por el invento de que cambiaron el sábado para el domingo. Yo no sé quién se inventó eso. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es así. Ningún sábado fue cambiado para domingo. La iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana para el partimiento del pan. Y por esa razón, siguiendo la enseñanza de los apóstoles, nosotros nos reunimos el primer día de la semana para el partimiento del pan. ¿Okay? Comemos el pan sin levadura, bebimos del jugo de uva sin levadura también. Para aquellos que piensan que se puede participar del pan con vino, con levadura. No, el vino con levadura contiene alcohol. Nosotros no participamos del vino con levadura. Por eso el jugo de uva es sin levadura, porque no debía haber levadura. Esa representación física tiene que ver con nuestras vidas. Que nuestra vida puede estar sin pecado cuando venimos a participar. 7 días va a estar sin levadura y el séptimo día fiesta solemne.
Piénsalo, 7 días de la semana estás sin pecado y el séptimo día viene a participar de la cena del Señor. Y hace esto cada día. 7 días estás sin pecado y el día séptimo viene a celebrar fiesta solemne del Señor y participa de la cena. ¡Wow! ¡Qué hermoso cómo Dios planificó todo y cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy día como iglesia! 7 días. No tenemos que preocuparnos por el año entero. Vamos a empezar un día a la vez. Voy a tratar hoy de tener un día sin pecado. Y así voy a ir cada día practicando un día sin pecado, ante la presencia de Dios, practicando su presencia en mí, practicando su amor en mí, yo practicando el amor de Él hacia otros y que los demás puedan ver a Cristo a través de mí. ¡Wow! 7 días. Y el séptimo día hacemos fiesta solemne. Señor, gracias porque me pudiste dar una semana donde no practiqué el pecado. Creo que es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere decir que lo logramos todo el tiempo. Fallamos muchas veces. Yo me pongo ahí en la lista. No le voy a dar mi lista porque eso no le toca a usted. Yo se la doy a Dios. Pero cada uno de nosotros vamos a hacer esa listita. Cada día que caigamos en pecado, vamos a ir a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda esa levadura. Si usted llegó un día, cayó, no se quede ahí caído. Venga a confesar su pecado delante de Dios. Vaya en oración, tránquese en su cuarto y cerrada la puerta, confiese su pecado delante de Dios. Arrepiéntase, pida perdón y Él te limpiará, Él te perdonará y Él te restaurará. Así que veamos estos 7 días de la fiesta de panes sin levadura como algo que queremos celebrar cada día. Y cuando caigamos, que resulta que traigamos un poco de levadura, sacámosla. No nos preocupemos, vamos a sacarla. Y vamos entonces a volver a empezar de nuevo confesando nuestros pecados. Cojan ese versículo, vamos a hacer una práctica, hermanas, de practicar 7 días. Cada semana vamos a empezar un día a la vez. Y voy a practicar una vida sin pecado. La práctica se va a convertir en un hábito en nuestras vidas. Se va a convertir en un hábito. 1 Juan 1:9. Es ese versículo que debe venir cada vez que fallemos, cada vez que faltamos delante de Dios. Vamos a confesar. Nosotros no somos personas que no pecamos. Somos pecadores perdonados. Porque el que dice que no peca es mentiroso, la verdad no está en él y hace a Dios mentiroso. Según 1 Juan, capítulo 1, verso 8. Así que, o 10, uno de esos dos. Así que no nos engañemos diciendo, no, yo no cometo pecado, porque eso es una mentira. Yo soy una pecadora, pero si yo confieso mi pecado, Él me perdona. Esa es la diferencia. Así que vamos a venir con corazones humillados, de sinceridad. Esa palabra, miren cómo el Señor la puso allí en Éxodo. Sinceridad, 1 Corintios, sinceridad y la verdad. Esa sinceridad es cuando tú te confiesas. Sé sincero y confiesa, yo he pecado y pide perdón y el Señor te perdonará. Oremos, hermana. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a ver más allá de una simple historia que le pasó al pueblo de Israel o de simples mandamientos que tú mandaste al pueblo de Israel, sino que podemos ver a tu iglesia reflejada en el pueblo de Israel. Puedo ver mi vida reflejada, Señor, en el pueblo de Israel. Ayúdame a mí a hacer un templo santo, Señor, donde tú puedas habitar, a sacar todas las inmundicias del pecado de mi vida, a sacar toda esa levadura que tanto daño me hace y que no solamente me hace daño a mí, sino también que puede hacer daño a mis hermanos, Padre. Ayúdame a hacer un templo santo. Ayúdame, Señor, a practicar una vida sin pecado, donde tu nombre sea glorificado, donde yo pueda alabarte, adorarte, honrarte, con corazón sincero, Padre, con la verdad en mi mano, Dios, con la verdad en mi boca, con la verdad en mi corazón. Que tu palabra sea mi guía, Señor. Que tu palabra me dirija a hacer tu voluntad, Padre, siempre. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias, Señor, porque tú me diste esta oportunidad de estar ante tu presencia.
de poder estudiar tu palabra, de poder entenderla. Gracias, Señor, por darme entendimiento de tu palabra. Te pido, Señor, que de la misma forma que lo haces conmigo, Dios, también ayuda a todas mis hermanas, que podamos vivir una vida en santidad delante de ti, que como iglesia, Padre, seamos un templo santo. Esta cosa te la pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Amén.